Nunca imaginé que terminaría confesando mi infidelidad justo después de escuchar a mi hija decir que quería ser como yo. Era domingo. Estábamos comiendo en casa de mis suegros, y como siempre, la sobremesa se alargaba entre cafés, chistes malos de mi cuñado y algún comentario pasivo-agresivo de la suegra. Nada nuevo. Hasta que mi hija, con la boca manchada de chocolate y sin malicia alguna, suelta: cuando sea mayor, quiero ser como mamá. Es guapa, lista y siempre está feliz. Todos rieron. Manuel me miró con esa sonrisa tonta de orgullo. Pero yo sentí un nudo en el estómago. Porque justo esa mañana, antes de salir de casa, estuve media hora en la ducha borrando las marcas de otro hombre. La ironía me golpeó tan fuerte que casi suelto la taza de café. Porque sí, mi hija me ve feliz, pero no sabe que su madre lleva semanas metida en un juego sucio, escondiendo encuentros en hoteles discretos y excusas absurdas como si fueran parte de una segunda vida. Y lo peor de todo no es lo que hice. Es que me gustó. Me gustó demasiado. Todo empezó con una simple reunión de antiguos alumnos del instituto, algo que ni siquiera quería ir. Manuel me animó a asistir, incluso me insistió en que me tomara la noche libre. Desconecta un poco, dijo. ¡Qué maldita ironía! Porque en esa reunión, entre caras olvidadas y copas de vino barato, reapareció Rubén. El mismo Rubén que me rompió el corazón en segundo de bachillerato. El que me dejó por otra justo antes del viaje de fin de curso. El que no había vuelto a ver desde hace 20 años. Y bastó una mirada. Una conversación larga con demasiadas pausas. Un te ves increíble, Laura, dicho tan natural que me hizo olvidar que estaba casada. Que tenía una hija. Que tenía una vida. Esa noche no pasó nada físico. Pero todo empezó ahí. Lo que siguió fue como encender una cerilla cerca de un charco de gasolina. Mensajes. Café inocente. Paseos. Y luego, sin avisar, el salto. Un hotel en el centro de Valencia. Una hora robada a una falsa reunión de trabajo. Y mi ropa en el suelo. No quiero justificarme. No voy a llorar diciendo que me sentía sola o que Manuel me ignoraba. La verdad es más cruda, lo hice porque quise. Porque me dejé llevar. Porque me dio la gana. Y aún no sabía que ese capricho mío iba a detonar algo mucho más grande. Algo que, curiosamente, no empezó con mi teléfono, ni con un perfume extraño, ni con una mentira mal contada. No. Manuel descubrió todo, por culpa de su hermano. Nunca imaginé que terminaría confesando mi infidelidad justo después de escuchar a mi hija decir que quería ser como yo. Era domingo. Estábamos comiendo en casa de mis suegros, y como siempre, la sobremesa se alargaba entre cafés, chistes malos de mi cuñado y algún comentario pasivo-agresivo de la suegra. Nada nuevo. Hasta que mi hija, con la boca manchada de chocolate y sin malicia alguna, suelta: cuando sea mayor, quiero ser como mamá. Es guapa, lista y siempre está feliz. Todos rieron. Manuel me miró con esa sonrisa tonta de orgullo. Pero yo sentí un nudo en el estómago. Porque justo esa mañana, antes de salir de casa, estuve media hora en la ducha borrando las marcas de otro hombre. La ironía me golpeó tan fuerte que casi suelto la taza de café. Porque sí, mi hija me ve feliz, pero no sabe que su madre lleva semanas metida en un juego sucio, escondiendo encuentros en hoteles discretos y excusas absurdas como si fueran parte de una segunda vida. Y lo peor de todo no es lo que hice. Es que me gustó. Me gustó demasiado. Todo empezó con una simple reunión de antiguos alumnos del instituto, algo que ni siquiera quería ir. Manuel me animó a asistir, incluso me insistió en que me tomara la noche libre. Desconecta un poco, dijo. ¡Qué maldita ironía! Porque en esa reunión, entre caras olvidadas y copas de vino barato, reapareció Rubén. El mismo Rubén que me rompió el corazón en segundo de bachillerato. El que me dejó por otra justo antes del viaje de fin de curso.
El que no había vuelto a ver desde hace 20 años. Y bastó una mirada. Una conversación larga con demasiadas pausas. Un te ves increíble, Laura, dicho tan natural que me hizo olvidar que estaba casada. Que tenía una hija. Que tenía una vida. Esa noche no pasó nada físico. Pero todo empezó ahí. Lo que siguió fue como encender una cerilla cerca de un charco de gasolina. Mensajes. Café inocente. Paseos. Y luego, sin avisar, el salto. Un hotel en el centro de Valencia. Una hora robada a una falsa reunión de trabajo. Y mi ropa en el suelo. No quiero justificarme. No voy a llorar diciendo que me sentía sola o que Manuel me ignoraba. La verdad es más cruda, lo hice porque quise. Porque me dejé llevar. Porque me dio la gana. Y aún no sabía que ese capricho mío iba a detonar algo mucho más grande. Algo que, curiosamente, no empezó con mi teléfono, ni con un perfume extraño, ni con una mentira mal contada. No. Manuel descubrió todo, por culpa de su hermano. Manuel esperó 3 días más antes de decir algo. Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno de nuestra hija y él ya estaba despierto, sentado en la mesa del comedor, con el portátil abierto pero sin escribir nada. No me miraba directamente, y cuando lo hacía, no era con odio, era con una calma seca que me resultaba insoportable. Yo sentía que cada gesto mío era observado y anotado en un cuaderno invisible. Esa mañana, después de dejar a la niña en el colegio, me pidió que no volviera al trabajo. «Quédate aquí, tenemos que hablar», dijo sin levantar la voz. No me dejó margen para inventar una excusa. Me senté frente a él y me quedé esperando. No fue un discurso largo, fue una serie de preguntas que me hizo sin levantar la voz ni interrumpirme cuando respondía. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Yo tragué saliva y le dije que desde hacía casi 2 meses. «¿Quién es?», insistió. Le dije que era alguien que conocía de antes, que no era un desconocido, pero me negué a dar un nombre. «¿Te acuestas con él?», preguntó. Bajé la mirada y asentí. «¿En nuestra ciudad?», preguntó de nuevo. Dije que sí. Cada respuesta parecía clavarle algo, pero no apartaba la vista de mí. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio y respiró hondo. «Ahora quiero que seas sincera», dijo. «¿Quieres seguir con él o quieres seguir aquí?». No supe qué responder. «No me vale un no sé», añadió, «porque yo sí sé que esto ya no es un matrimonio normal». Le pedí que me dejara explicarle cómo había empezado todo. Quería contarle lo de la reunión, lo de Rubén, lo que sentí ese día, pero mientras hablaba me escuché a mí misma y me di cuenta de que no había ninguna explicación que sonara bien. Le conté igual. Que me sentía apagada, que necesitaba sentirme deseada, que no lo planeé. Él me interrumpió por primera vez. «No te equivoques, Laura. No fue que te sentías mal y tropezaste, fue que decidiste hacerlo. Podías haberme dicho que estabas mal, podías haberme pedido que hiciéramos algo, podías haberme dicho que querías terminar. Pero no. Decidiste hacerlo en secreto. Eso no es un error, es una decisión». Ese momento fue el más duro, porque me dejó sin argumentos. Yo había ido a esa conversación con la idea de justificarme y tal vez conseguir que me entendiera, pero él había desarmado cualquier defensa con una frase. Le pedí perdón. Lo repetí varias veces. No intenté tocarlo porque vi cómo tenía las manos cerradas en puño sobre la mesa. «No quiero que me pidas perdón ahora», dijo. «Quiero que entiendas que esto no se arregla con lágrimas ni con discursos. Tú has hecho algo que no tiene vuelta atrás». Se levantó y empezó a caminar por el salón, despacio, sin mirarme. «¿Sabes lo peor?», dijo. «No es que me hayas engañado. Es que me has convertido en un hombre que ahora tiene que pensar qué hacer contigo, con nuestra hija, con todo. Me has convertido en alguien que tiene que trazar un plan». Me quedé quieta, sin atreverme a preguntar qué plan. Él siguió: «Voy a hablar con un abogado».
Voy a asegurarme de que nuestra hija no sufra por esto. Pero también voy a asegurarme de que tú entiendas el daño que has hecho. Intenté acercarme y ponerle la mano en el brazo. Me apartó con un gesto suave pero firme. No intentes acercarte ahora. Lo que sentía por ti se ha quedado congelado. No quiero escucharte decir que fue un error o que te arrepientes. Quiero que me contestes solo una cosa. ¿Vas a seguir viéndolo? Le dije que no. No sé si lo dije porque era verdad o porque en ese momento me daba miedo perderlo todo, pero lo dije. Él me miró y asintió lentamente. Perfecto. Entonces yo haré lo mío. No entendí qué quería decir con lo mío. No me dio detalles. Se fue de casa sin decir a dónde iba. Regresó tarde, sin hablarme. Al día siguiente hizo lo mismo. Yo empecé a sentir que algo se movía por debajo, que no era simplemente que estuviera dolido, sino que estaba preparando algo. Lo notaba en su forma de contestar con monosílabos, en cómo ya no me dejaba manejar el dinero de la cuenta común, en cómo hablaba por teléfono en otra habitación y colgaba en cuanto yo entraba. El sábado, cuando regresó de dejar a nuestra hija en casa de mis padres, se sentó frente a mí otra vez. Mañana vas a recibir una llamada del despacho de un abogado. Te citarán para una reunión. No te asustes, no es para separarnos todavía. Es para que hablemos de nuestra hija, de la casa y de tus cosas. Quiero que todo quede claro desde ya. Yo intenté preguntarle si era necesario llegar tan lejos tan rápido, si podíamos darnos un tiempo, pero me cortó. Este es mi tiempo, Laura. Tú tuviste el tuyo para jugar a lo que quisiste. Ahora me toca a mí. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir en camas separadas. Ni me miró. Yo tampoco dormí. Me quedé pensando en cómo todo se había dado la vuelta en apenas unos días. Había empezado con una reunión inocente y ahora estaba sentada en una casa donde mi marido ya no me veía como su mujer sino como alguien con quien tenía que negociar. Y aún así no podía culparlo. El domingo por la mañana, mientras él preparaba café, me acerqué y le dije, Manuel, por favor, dime qué vas a hacer. Me miró sin expresión. No tengo que contarte mis pasos. Ya tendrás noticias. Eso fue todo. Yo sentí un frío en el estómago, no por miedo físico, sino porque entendí que estaba totalmente en sus manos. Y lo estaba. Lo que vendría después no iba a ser una simple separación ni un perdón forzado. Lo que Manuel tenía en mente era algo más calculado, algo que me obligaría a enfrentarme a mí misma y a perder más de lo que imaginaba. Y lo peor es que yo no podía detenerlo porque yo había sido quien abrió esa puerta. El lunes, a las 9 en punto, recibí la llamada que Manuel había anunciado. Una voz seria, de mujer, me citaba en un despacho de abogados en el centro de Valencia para el miércoles a las 11. No quiso dar más detalles, solo me pidió puntualidad. Cuando colgué, miré a Manuel, que estaba desayunando con nuestra hija como si nada. Yo no dije nada. Él tampoco. Ese silencio seguía siendo su manera de recordarme que él estaba en control. Durante esos días, yo intenté hacer vida normal, como si no pasara nada, pero ya todo estaba alterado. Manuel no me hablaba si no era estrictamente necesario. Dormía en la cama pero de espaldas. Me dejaba espacio en la casa, pero no me daba tregua emocional. La indiferencia que proyectaba no era casual, era parte de algo más grande, y yo lo intuía cada vez con más fuerza. La cita en el despacho fue breve y directa. Allí no había papeles de divorcio. Había una propuesta redactada por Manuel con ayuda del abogado. Me proponía la separación temporal, sin medidas legales por ahora, pero con condiciones muy claras. Él conservaría el uso completo de la vivienda, yo tendría que irme en el plazo de una semana. Nuestra hija seguiría viviendo allí, y yo podría verla los fines de semana, siempre y cuando me comprometiera a no llevarla a ningún lugar donde pudiera coincidir con Rubén. La condición estaba escrita con nombre y apellido. Fue la primera vez que Manuel lo puso sobre la mesa de manera explícita. No hizo falta que lo dijera en persona.
lo hizo por escrito, y eso dolió más. El abogado no mostró ninguna sorpresa. Se notaba que esto venía hablándose desde hacía días. Yo no podía negarme. No tenía argumentos. No podía exigir quedarme en casa porque sabía que no había forma moral de justificarlo. Firmé sin protestar. Me dieron una copia del acuerdo y me fui. En la calle, me temblaban las manos. No por la firma, sino porque entendí que Manuel no iba a perdonarme, que todo esto era el principio de algo más frío y más duro. Esa misma noche, él llegó a casa con unas cajas. Me las dejó en el salón y me dijo que eran para que empezara a empacar mis cosas. Me preguntó si ya había pensado dónde iba a ir. Le dije que no. Me ofreció una solución con un tono que me dejó helada. Puedes quedarte en casa de tus padres hasta que encuentres un sitio, ellos no tienen la culpa de esto y seguro que te reciben. Era su forma de decirme que me estaba echando, pero con una cortesía que dolía más que cualquier grito. Durante los siguientes días, vi cómo Manuel hablaba con nuestra hija con una ternura que me desarmaba. Jugaba con ella, le ayudaba con los deberes, le preparaba la merienda como si todo estuviera en orden. Pero yo sabía que ya había empezado a hablarle, poco a poco, con cuidado, sobre el cambio que venía. La noche del jueves, escuché desde la otra habitación cómo le explicaba que mamá iba a estar unos días fuera por trabajo, pero que los fines de semana estarían juntas. No dijo la palabra separación. No dijo traición. Pero la estaba preparando. El sábado hice la maleta. Solo llevé lo necesario. Ropa, ordenador, algunos libros, y los papeles del despacho. Me fui a casa de mis padres sin explicar nada. Mi madre me miró raro, pero no preguntó. Ella siempre ha sido prudente. A las pocas horas, ya tenía mi habitación lista como si fuera una adolescente otra vez. Me senté en la cama, sola, sin saber qué hacer. Intenté escribirle a Rubén. No contestó. Le llamé. No respondió. Al día siguiente, me escribió un mensaje seco diciendo que no quería líos, que lo mejor era no seguir en contacto. Fue una bofetada, pero merecida. Me quedé sola, literalmente, y lo entendí como parte del castigo que me había ganado. Pasó una semana y volví a ver a Manuel el sábado cuando recogí a nuestra hija. Fue puntual, cordial, educado. Me entregó una mochila con su ropa y me explicó su rutina. Me sentí como una desconocida en una familia que yo misma había dañado. No me miraba con odio, pero tampoco con cariño. Era como si ya hubiera rehecho su vida emocional en tiempo récord, como si yo no fuera más que un trámite que estaba resolviendo paso a paso. Pero la parte más dura vino al tercer fin de semana. Cuando fui a recoger a nuestra hija, ella no me abrazó con la misma alegría. Estaba seria. Me preguntó si yo iba a volver a casa o si me iba a quedar a vivir con los abuelos. Le dije que no sabía todavía, pero que pronto todo estaría bien. Me miró sin responder, bajó la cabeza y se fue hacia el coche. Durante el camino, no habló. Solo al llegar a casa de mis padres, cuando le preparé la cena, me soltó: papá dice que cuando las personas hacen daño, tienen que hacerse responsables. Esa frase me desarmó. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. Manuel no le mintió. No le dijo que yo era la mala. Solo le enseñó a poner nombre a las acciones. Y esa fue su verdadera venganza, mostrarme que podía contar la verdad sin ensuciarme, que podía exponer lo que hice sin gritar, sin atacar, sin hacer escándalos. Me quitó la casa, me quitó el control, me quitó a Rubén sin tocarlo, y ahora me estaba quitando, poco a poco, la imagen que mi hija tenía de mí. No usó violencia, no usó amenazas, no me denunció. Simplemente me dejó a solas con las consecuencias. Y eso fue lo que más me dolió. Porque no podía defenderme. Porque lo merecía. Pasaron 3 semanas desde que salí de casa y todavía no había tenido una conversación real con Manuel. Nos limitábamos a hablar lo justo por la niña, intercambiar horarios, confirmar quién la recogía, si había tarea pendiente,
si había comido. Todo por mensajes de texto o llamadas de menos de 2 minutos. Él no buscaba conflicto, pero tampoco dejaba espacio para nada más. Yo seguía en casa de mis padres, que ya empezaban a notar el desgaste. Mi madre me lo dijo una tarde mientras doblábamos ropa: tú sabrás lo que hiciste, pero arregla lo que puedas antes de que esto se quede así para siempre. No respondí, solo asentí. La verdad es que no tenía claro si había algo que arreglar. Un martes por la tarde, le pedí a Manuel que habláramos. Le dije que no era sobre la niña ni sobre temas legales, solo quería hablar con él. Me contestó con un está bien, seco, sin más detalles. Me citó para el jueves a las 6, en casa. Fui con el estómago apretado. Él me abrió la puerta y me indicó que pasara. No había nadie más, la niña estaba con sus abuelos esa semana. Me ofreció agua, rechacé. Nos sentamos en el salón, cada uno en un extremo del sofá. La tensión era fuerte, pero no había rastro de enojo visible. Solo una distancia fría y calculada. Fui directa, porque sabía que no tenía margen para rodeos. Le dije que necesitaba hablar con él, no para pedir perdón otra vez, sino para saber en qué punto estábamos, si todavía había posibilidad de arreglar algo o si ya lo tenía claro del todo. Manuel me miró sin ninguna expresión en el rostro. Se tomó su tiempo antes de responder. Me dijo que llevaba semanas pensando en eso, que había hecho listas, hablado con su psicólogo, que había revisado el pasado, lo bueno, lo malo, todo. Dijo que la conclusión era clara: ya no confiaba en mí. Que no era cuestión de orgullo ni de venganza, sino de una decisión basada en hechos. Me costó tragar saliva, pero no lo interrumpí. Manuel siguió hablando. Me dijo que no había sido una aventura corta, un beso impulsivo, una borrachera. Que yo había construido un espacio para otra persona, que había mentido, planeado, repetido. Que eso no desaparecía con disculpas ni con tiempo. Que él no me odiaba, pero que tampoco me quería como antes. Me dijo que intentó imaginar un futuro conmigo después de todo esto, y que no se sintió cómodo con esa imagen. Que no quería vivir mirando mi móvil, ni preguntándose si estaba mintiendo otra vez. Que merecía paz, no tensión constante. Yo le pedí que al menos considerara una separación con terapia de por medio, que habláramos con un profesional, que intentáramos aunque fuera por la niña. Me dijo que por nuestra hija iba a ser respetuoso, pero que no iba a forzar una reconstrucción que él ya no sentía. Me dijo que no era justo que yo le pidiera que siguiera con alguien a quien no podía mirar igual. Tú puedes seguir con tu vida, Laura, rehacerla como quieras, pero no conmigo, dijo sin levantar la voz. Intenté decirle que yo no quería rehacer nada sin él, que había entendido el daño que hice, que Rubén ya no formaba parte de mi vida, que lo único que me importaba ahora era recuperar la familia. Él me respondió con calma, pero sin ceder: eso lo tendrías que haber pensado antes. Yo también quería una familia, una casa estable, alguien en quien confiar. Pero tú rompiste eso. Y aunque yo te perdone algún día, no significa que tenga que reconstruirlo contigo. Hubo un silencio largo. Yo sentí que ya no quedaba nada más que decir. Entonces él agregó: no te deseo mal, Laura. No quiero hacerte daño. Solo quiero estar lejos de esta versión de ti que no reconozco. Le pregunté si en algún momento pensó en vengarse de verdad, en arruinarme con la familia, con la niña, con nuestros amigos. Me dijo que sí, que los primeros días pensó en hacer algo drástico, pero que luego entendió que no valía la pena. Que su mejor forma de poner límites era no destruirme, sino simplemente salir de mi alcance. Cuando me levanté para irme, me preguntó si ya tenía dónde vivir. Le dije que no todavía. Me ofreció una ayuda temporal, una cuenta bancaria solo para eso, para que pudiera alquilar algo mientras tanto. No como favor, sino como acuerdo justo. Me negué al principio, pero él insistió con frialdad: no quiero deberte nada ni que me debas nada. Es una transacción, no un gesto emocional. Al llegar a la puerta, lo miré una última vez.
Le pregunté si de verdad no quedaba ni una pequeña parte de él que quisiera intentarlo, aunque fuera por los años, por los recuerdos. Me dijo, los recuerdos no construyen el presente. Y tú elegiste otra historia cuando yo seguía creyendo en la nuestra. Esa diferencia ya no se puede borrar. Me fui sin llorar, pero sintiendo algo más duro que el llanto. La certeza de que esa fue la última vez que nos hablamos como pareja. Que ya no había nada que discutir, que él había cerrado la puerta con la misma calma con la que había desmontado toda nuestra vida juntos. Han pasado ya 2 meses desde esa última conversación con Manuel, y todavía me despierto algunas mañanas pensando que todo fue una pesadilla, que en algún momento volveré a casa, que me recibirá con esa forma suya de mirar que no decía mucho pero lo decía todo. Luego me levanto, miro la habitación que alquilé en un piso compartido con otras 2 mujeres divorciadas, y recuerdo exactamente en qué punto estoy. Trabajo, cumplo con mis horarios, recojo a mi hija cada fin de semana, la llevo al cine, al parque, al dentista, hacemos deberes, cenamos, y la dejo de nuevo con su padre el domingo por la tarde. No ha llorado ni una sola vez. No se ha revelado. No ha hecho preguntas incómodas. Solo está seria, callada, más madura de lo que le toca a su edad. Manuel está haciendo un buen trabajo con ella. Lo sé porque la veo estable, segura, tranquila. Él le ha dado eso sin necesidad de hablar mal de mí. Nunca le ha dicho que lo traicioné. Solo le ha dicho que hay cosas que a veces hacen daño, que los adultos también se equivocan, y que lo importante es hacerse cargo de lo que uno rompe. Yo no volví a hablar con Rubén. No me interesa saber qué hace ni con quién. Lo bloqueé de todos lados el mismo día que salí de casa. No porque me sintiera usada, sino porque entendí que fue una distracción, una fuga que no llevaba a ningún sitio. Era algo que yo me había inventado para escapar de mí misma, y el precio fue demasiado alto. Perdí mi casa, mi rutina, la confianza de la única persona que siempre fue leal, y parte de la conexión con mi hija. Recuperar todo eso no es posible. Solo queda avanzar, con lo que hay. Durante estos 2 meses, he pasado por fases. Al principio estaba furiosa, no con Manuel, sino conmigo. Me preguntaba en bucle por qué hice lo que hice. A veces pensaba que fue el aburrimiento, otras que fue una especie de crisis personal, otras que simplemente quería romper algo porque ya no sabía qué hacer con él. Pero después de repetirlo tantas veces, me di cuenta de que no había una razón clara, no una excusa sólida. Solo había decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Nadie me obligó. Nadie me empujó. Lo hice porque quise. Y por eso estoy donde estoy. Mis padres no dicen mucho. Me dejaron quedarme las primeras semanas sin presionar, pero luego me sugirieron con amabilidad que buscara algo propio. No porque les molestara, sino porque sabían que tenía que enfrentar todo de forma adulta. Lo hicieron sin reproches, sin recordarme lo que hice, pero con esa firmeza pasiva que dice más que un sermón. Alquilé esta habitación porque no puedo permitirme otra cosa de momento, y también porque me viene bien tener poco. Tener que ganarme cada paso. Hacer cuentas. Planificar mejor. Priorizar. Manuel no me odia. Eso es lo que más extraño. Porque sería más fácil si lo hiciera. Si me gritara, si me insultara, si me hiciera la vida imposible. Pero no lo hace. Me trata con corrección, con distancia, con ese tipo de frialdad que no busca herirte, solo marcarte el límite. Él encontró una forma de vivir sin mí sin convertirlo en un drama. Y eso, en cierta manera, es lo que más me pesa. Porque yo sigo pensando en él cada día, y sé que él ya no piensa en mí más allá de lo necesario. No hay rabia en sus ojos, pero tampoco hay nostalgia. Está avanzando. Sin mí. A veces me sorprendo fantaseando con que algún día me llame, me diga que lo ha pensado mejor, que quiere intentarlo. No para volver al pasado, sino para construir algo nuevo. Pero esa idea no dura mucho. Porque sé que si un día vuelve a mirarme, no será como su mujer.
será como la persona que lo decepcionó. Y yo no quiero estar en su vida de esa manera. Prefiero estar fuera y mantener lo que queda en pie, aunque sea poco. Aprendí que las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve, nos definen más que las que tomamos cuando todos nos están mirando. Aprendí que se puede destruir una relación sin alzar la voz, sin golpes, sin escándalos. Basta con una mentira repetida, con una traición sostenida en el tiempo. Y aprendí que el daño que causamos no siempre tiene solución, que hay errores que simplemente cambian el rumbo de todo. Ahora intento reconstruirme, no para volver a ser la mujer que fui, sino para dejar de ser la que fui durante esos meses. Intento ser mejor madre, estar más presente, mostrarle a mi hija que me equivoco, pero también que asumo. Que no huyo. Que si cometí un error, no voy a arrastrarla a él. Quiero que me respete de otra forma, no por lo que fui, sino por cómo estoy enfrentando lo que hice. No sé si algún día volveré a enamorarme. No me interesa por ahora. Estoy centrada en mí, en el trabajo, en mi hija. Lo demás, si llega, llegará. Pero ya no busco distracciones ni compensaciones. Ahora todo lo que hago tiene que tener sentido. Porque ya probé lo contrario. Y no valió la pena. La historia terminó. No con una reconciliación, ni con una tragedia, ni con un giro sorprendente. Terminó como terminan las cosas reales, con consecuencias. Y esta vez no voy a huir de ellas.